Bienvenidos a otro video de Química Fácil. Reactivo limitante. El reactivo limitante es un componente químico en una reacción química, el cual va a condicionar la cantidad de producto que se va a formar o se va a producir en dicha reacción. Es el primer componente químico que desaparece, que se diluye por completo, ¿ok? Entonces, el reactivo limitante es de mucha importancia, ya que determina la cantidad de producto que vamos a obtener en una ecuación química. Para calcular el reactivo limitante, les estamos presentando el siguiente ejercicio y hacemos lectura del mismo. Dice, si se colocan 55 gramos de nitrógeno gaseoso en un recipiente de reacción junto con otros 55 gramos de hidrógeno gaseoso, determina cuál sustancia es el reactivo limitante y cuántos gramos de amoníaco gaseoso puede producir dicha reacción química. ¿Ok? Es importante hacer una lectura bastante comprensible o una lectura bastante exhaustiva del ejercicio para dilucidar toda la información que me están proporcionando en la misma. Me dicen que 55 gramos de nitrógeno gaseoso se van a combinar, mezclar o van a reaccionar con 55 gramos de hidrógeno gaseoso. Estos dos componentes, esos 55 gramos de nitrógeno más esos 55 gramos de hidrógeno gaseoso, van a reaccionar entre sí y van a dar lugar ¿a quién? Al amoníaco gaseoso, que es el componente químico que se va a producir en la reacción. Amoníaco gaseoso. ¿Ok? Entonces, es de mucha importancia poder visualizar en su totalidad la información que me proporciona el ejercicio, para luego iniciar con el análisis del ejercicio. ¿Ok? A continuación vamos a realizar un análisis bastante amplio del ejercicio. ¿Ok? En este tipo de problemas se nos puede facilitar la ecuación química. Si no nos facilitan la ecuación química, nuestra responsabilidad es encontrar esa ecuación química que responda a el enunciado o a la reacción que me están proporcionando en la información del ejercicio. ¿Ok? Fíjense bien. 55 gramos de nitrógeno gaseoso. Miren, nitrógeno gaseoso. Se mezclan con 55 gramos de hidrógeno gaseoso. Aquí está. Esos dos, al mezclarse o al combinarse, darán como resultado o producirán amoníaco gaseoso, este componente químico que tengo al lado derecho. Ok, estamos haciendo el análisis y el análisis es un poquito amplio, bastante extenso. Tenemos tres componentes químicos. Tenemos un componente 1, un componente químico 2 y después de la flecha un componente químico 3. Tenemos tres componentes químicos en una ecuación química. Es de mucha importancia identificar la reacción en su totalidad. Y aquí tenemos la reacción y la vamos a identificar o analizar por completo. Ok, la flecha es el símbolo de la ecuación química que dicta la dirección de la reacción química. ¿Ok? Esta es la dirección de la reacción química. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está después de la flecha, esto simboliza los productos o el producto. Y todo lo que está antes de la flecha determina los reactivos. Es de mucha importancia identificar en el análisis del ejercicio quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Una forma fácil es visualizar la flecha. La dirección de la flecha indica la dirección de la reacción. Después de la flecha, productos. Antes de la flecha, reactivos. ¿Cuántos componentes químicos tenemos?
3. Entre ellos existen productos y entre ellos existen reactivos. Antes de la flecha, componente químico 1, componente químico 2. Como es antes de la flecha, significa que tenemos un reactivo 1, nitrógeno gaseoso, que es el componente químico 1, reactivo 2, que es el hidrógeno gaseoso, que es el componente químico número 2. Estamos antes de la flecha. Antes de la flecha son los reactivos. Después de la flecha, miren, son los productos. ¿Cuántos componentes químicos tenemos después del producto? 1, que es el componente químico 3. Por ende, es el producto 1. Recordemos, antes de la flecha, los reactivos. Después de la flecha, los productos. ¿Ok? Y ahí tenemos algo de mucha importancia. Identificar quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. El reactivo 1, el nitrógeno gaseoso. El reactivo 2, el hidrógeno gaseoso. Y después de la flecha, productos. El producto 1 y único, el amoníaco gaseoso. Y de esta forma visualizamos quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. ¿Ok? Es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque entre el reactivo 1 y el reactivo 2 se encuentra el que me están pidiendo, el reactivo limitante. Cualquiera de ellos dos será el reactivo limitante. Y el producto solo es una opción, producto 1. Ok, ahí tenemos. Identificar el número de componentes químicos que tiene la ecuación química, quiénes son los reactivos y quién es el producto. Ahora, siempre en el análisis del ejercicio, relacionar. Tengo reactivo 1 y reactivo 2. El reactivo 1 y el reactivo 2 interactúan, ambos interactúan entre sí. Y esa interacción da como resultado un único producto. Por lo tanto, el reactivo 1 da como resultado el producto 1. Y el reactivo 2 da como resultado el producto 1. ¿Miren? ¿Por qué el mismo? Porque solo tengo un producto. Porque gracias a la interacción de R1 y R2 se formó un único producto, P1. Por eso la relación es reactivo 1, producto 1. Reactivo 2, producto siempre 1. ¿Ok? Esa relación es de mucha importancia. Ok, ahora, a continuación, seguimos con el análisis del ejercicio. A continuación, la información que me da el encabezado del ejercicio debe de ir también aquí. Ok. 55 gramos de nitrógeno gaseoso. Miren, reactivo 1 es el nitrógeno gaseoso, por lo tanto 55 gramos. Chequen, 55 gramos de hidrógeno gaseoso. Reactivo 2, también 55 gramos. Miren, línea de reacción, producen al producto 1. ¿Cuánta masa hay de producto 1? La desconozco. ¿Por qué la desconozco? Porque es la pregunta que me hacen. ¿Cuántos gramos de amoníaco gaseoso puede producir esta reacción? Como no la conozco, le vamos a llamar X, con un signo de interrogación, porque es la variable o es la cantidad de masa que me están solicitando. ¿Ok? Usted le puede llamar A, le puede llamar M, le puede llamar Z, le puede colocar la variable que usted desee. Lo que debe de tener en cuenta es que esta variable en esta posición indica la masa del producto 1. ¿Que quién es? El amoníaco gaseoso. ¿Ok? Seguimos con el análisis del ejercicio. Luego de colocar esta información que me proporciona el ejercicio, un dato que yo necesito es el peso molecular de cada componente químico de la reacción.
¿Cuántos componentes químicos tenemos? 3. Por lo tanto, necesito el peso molecular del reactivo 1, el peso molecular del reactivo 2 y el peso molecular del producto 1. Cheque. Y ya en videos anteriores hemos calculado los pesos moleculares. El peso molecular del reactivo 1, con la tablita, miren, 28 gramos. Por ende, ya tenemos el peso molecular del reactivo 1, 28 gramos. Recordemos que para encontrar el peso molecular necesitamos tabla periódica, una calculadora y una tablita fácil para ahí colocar los datos de ese compuesto químico. Ahora, el peso molecular del reactivo 2. ¿Quién es el reactivo 2? El hidrógeno gaseoso. Y nuevamente, miren, tengo otra tablita que me ayude a calcular el peso molecular del reactivo 2. ¿Cuánto es? 2.01. 2.01 gramos. Y ahí tenemos línea de reacción. Y ahora el peso molecular del producto 1. ¿Ok? Recordemos que hay que calcular el peso molecular de cada uno de los componentes de la ecuación química. El peso molecular del reactivo 1, el peso molecular del reactivo 2, el peso molecular del producto 1. Y si hubiese un segundo producto, o sea, producto 2, tendría también que calcular el peso molecular de ese producto 2. Ok, producto 1, amoníaco gaseoso. La tablita nuevamente, miren, que me ayuda a calcular el peso molecular de los compuestos. ¿Cuánto es? 17.02. 17.02 gramos. Y ahí está, miren. Tengo información que me proporciona el ejercicio a raíz de su ecuación química, porque tengo el componente químico, puedo calcular su peso molecular. Tengo el componente químico R2, puedo calcular su peso molecular. Tengo el componente químico producto 1, puedo calcular su peso molecular. Y así sucesivamente. Ahora, siempre en el análisis del ejercicio, balancear la ecuación. Es un proceso bastante importante porque el balanceo de la ecuación química sirve para hacer prevalecer el principio de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta ecuación química la podemos balancear de múltiples maneras. Método algebraico, tanteo, ion electrón o número de oxidación. ¿Ok? Nosotros lo vamos a hacer por el método de tanteo. Usted en videos anteriores en este canal puede ver los métodos el método algebraico y el método de tanteo para balancear la ecuación. Yo lo voy a hacer en este momento, balancear la ecuación química. Ok, vamos a ver. Primero balanceamos metales. No existen metales. Luego balanceamos no metales. Sí existen. El nitrógeno. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Quito este 1 imaginario y pongo 2. Aquí tengo 1 imaginario. Cheque. Están balanceados los nitrógenos. Ahora balanceo los hidrógenos. Aquí tengo 2 y aquí tengo 6. Mire, 2 por 3, 6. Por lo tanto, quito este 1 imaginario y pongo un 3. Y ahí tenemos, mire, la ecuación química balanceada. Los coeficientes del balanceo me permiten determinar el número de moles de cada componente químico. Ok, vamos pues. Ya balanceamos la ecuación, ya podemos hacer el último dato en el análisis del ejercicio. De nitrógeno gaseoso, ¿cuál es su coeficiente? Es 1, por lo tanto tengo 1 mol. ¿Miren? De hidrógeno gaseoso, de R2, ¿cuál es su coeficiente? 3, por lo tanto tengo 3 moles. Línea de reacción. De el componente químico producto 1, del amoníaco gaseoso, ¿cuál es su coeficiente? 2,
Por lo tanto, tengo 2 moles. ¿Ven? 1 mol de nitrógeno gaseoso, 3 moles de hidrógeno gaseoso, 2 moles de amoníaco gaseoso. Y este es el análisis del ejercicio. Una vez usted hizo este análisis, ya puede iniciar a determinar o conocer las respuestas a las preguntas que le proporciona el ejercicio. ¿Quién es el reactivo limitante y cuánto producto se va a formar? ¿Ok? A raíz de toda esta información. Número 1, leer bien el ejercicio. Número 2, determinar cuántos componentes químicos tengo. Número 3, determinar quiénes son reactivos y quiénes son productos, hacer la relación. Siguiente, colocar los datos de las masas que me proporciona el ejercicio. Siguiente, calcular el peso molecular de cada componente químico. Y por último, o mejor dicho, antepenúltimo, balancear la ecuación. Y ahora sí, por último, el número de moles de cada componente químico. Toda esta información le pertenece al componente químico nitrógeno gaseoso. Esta información le pertenece al componente químico hidrógeno gaseoso. Y esta información le pertenece al componente químico amoníaco gaseoso. ¿Ok? Ahora, con esta selección de información o con este análisis amplio, podemos resolver el ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacerlo con el método del factor unitario. ¿Ok? ¿Qué necesito yo? Conocer la masa. ¿De quién? Del producto 1. Por ende, voy a empezar. ¿Cuántos gramos de quién? De amoníaco gaseoso. Miren, NH3. Hay ¿miren? O se forman a partir del reactivo 1. Una vez más, ¿cuántos gramos de producto 1? ¿Cuántos gramos de producto 1 se formarán a partir del reactivo 1? ¿Quién es el reactivo 1? 55 gramos de reactivo 1, N2. ¿Miren? Entonces, la misión es que con esta información encontrar los gramos de amoníaco gaseoso, que es el producto 1. Cheque, con el método del factor unitario. Primer factor. Cheque. Uso la información que tengo aquí para cancelar gramos de nitrógeno gaseoso con esta información. Y conozco que en un mol, miren, en un mol de nitrógeno gaseoso existen 28 gramos de nitrógeno gaseoso. Miren, si usted se fija, se cancela este con este. Chequen, pero me quedan moles de nitrógeno gaseoso. Y lo que necesitamos es gramos de amoníaco gaseoso. Por ende, otro factor de conversión. Ok, ¿cuántos moles se formaron de producto 1 a partir del reactivo 1? 2. Por lo tanto, 2 moles de producto 1, 2 moles de amoníaco gaseoso se formaron a partir de ¿cuánto? De 1 mol de nitrógeno gaseoso. Miren, y se cancela este con este. Ahí está, ya vamos dando. Recordemos que la misión es encontrar la cantidad de masa o los gramos de amoníaco gaseoso, ¿ok? Pero tengo moles de amoníaco gaseoso. Por ende, otro factor de conversión. ¿Ok? En
un mol de amoníaco gaseoso, existen 17.02 gramos de amoníaco gaseoso. ¿Ve? Ahí está. ¿Qué se cancela? Moles de amoníaco gaseoso con moles de amoníaco gaseoso. Igual. ¿Miren? Y este es el método del factor unitario para encontrar la cantidad de masa que se forma, o sea, la cantidad de producto. ¿Ok? ¿De dónde sacamos esto? De la teoría de Amadeo-Avogadro, que dice: un mol de cualquier compuesto es igual a su peso molecular en gramos. ¿Ok? De ahí sacamos este factor. E igualmente este otro factor, que un mol de cualquier compuesto es igual a su peso molecular en gramos. ¿Ok? Ahora lo único que resta es el uso de la calculadora. 55, 1 entre 28, 2 entre 1, 17.02 entre 1, igual 66.86. 66.86 gramos de nitrógeno, perdón, 66.86 gramos de amoníaco gaseoso. Esto es lo que se forma a partir de 55 gramos de nitrógeno gaseoso. ¿Ok? No es la respuesta, porque nos hace todavía falta calcular la relación R2 con P1, reactivo 2 con el producto 1, ¿ok? Pero este es el mecanismo para calcular la cantidad de masa que se va a formar a partir de un reactivo en específico. Esta es la masa que se forma a partir del reactivo número 1, ¿ok? Nuevamente, este es el mecanismo que se utiliza para calcular la cantidad de masa que se forma a partir de cada reactivo. Este que tengo aquí en el pizarrón es la cantidad de masa, 66.86 gramos de nitrógeno gaseoso se formaron a partir de 55 gramos de nitrógeno gaseoso, que es la primera relación. ¿Qué nos hace falta? La segunda relación. Es de mucha importancia identificar las relaciones para poder determinar o poder calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Ahora vamos a calcular la cantidad de producto que se van a formar o se van a producir a partir del reactivo 2. El reactivo 2 es esta información. ¿Quién es el reactivo 2? El hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Una vez más, para determinar quién es el reactivo limitante, debemos de calcular la cantidad de producto que se forma a partir de cada reactivo. Ya hicimos el primero. La cantidad de producto que se forma a partir del reactivo 1, 66.86 gramos de amoníaco gaseoso. Ahora vamos a calcular la cantidad de producto que se forma a partir del reactivo 2. Ok, lo hacemos. ¿Cuántos gramos de amoníaco gaseoso se forman a partir de el reactivo 2? ¿Quién es el reactivo 2? Siempre 55. 55 gramos de reactivo 2. ¿Pero quién es el reactivo 2? El hidrógeno gaseoso. ¿Cheque? ¿Qué significa? Que voy a cancelar esto para llegar a esto. ¿Ok? Como estamos utilizando el método del factor unitario, miren, primer factor, usando la información del hidrógeno gaseoso. ¿Cuál es esa información? En un mol de hidrógeno gaseoso existe su peso molecular en gramos.
¿Cuál es el peso molecular en gramos del hidrógeno gaseoso? 2.01 gramos de hidrógeno gaseoso. Miren, se cancela este factor con este factor. Cheque. ¿Qué me quedan? Moles de hidrógeno gaseoso. No deseo moles de hidrógeno gaseoso, deseo gramos de amoníaco gaseoso. Significa otro factor de conversión. Cheque. Viéndolo aquí, 3 moles de hidrógeno gaseoso. Abajo, porque es lo que quiero cancelar. Miren, moles de hidrógeno gaseoso. Es lo que quiero cancelar. Sé o fueron necesarios para formar 2 moles ¿de quién? Del producto. ¿Quién es el producto? El amoníaco gaseoso. Cierro, miren. ¿Qué se cancela? Moles de hidrógeno arriba con moles de hidrógeno abajo. Miren, y ahí está. ¿Qué obtengo? Moles de amoníaco gaseoso. Pero no requiero de moles de amoníaco. Necesito gramos de amoníaco gaseoso. Por ende, otro factor de conversión. Y yo sé que en un mol siempre voy a colocar abajo lo que quiero eliminar. Siempre va abajo lo que deseo eliminar. En un mol de amoníaco gaseoso existe su peso molecular en gramos. ¿Cuál es el peso molecular del amoníaco gaseoso? 17.02 gramos de amoníaco gaseoso. Miren, se fija, se elimina este componente con este. ¿Y qué me queda? Gramos de amoníaco gaseoso, que es lo que andábamos buscando. Igual, ya lo único que nos queda es el uso de la calculadora. Venimos, 55, 1 entre 2.01, 2 entre 3, 17.02 entre 1. Igual, 310.48. 310.48 gramos de amoníaco gaseoso. Esa es la cantidad de masa que se forma a partir del reactivo 2. Miren, colocamos aquí 310.48 gramos de amoníaco gaseoso. Y ahí está. ¿Okay? Ya hemos calculado la cantidad de masa que se forma a partir de cada reactivo. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? El reactivo limitante es el que produce la menor cantidad de producto. ¿Quién es la menor cantidad de producto? 66.86. Por lo tanto, el reactivo limitante es R1. ¿Miren? De nuevo, el reactivo limitante es el componente químico que produce la menor cantidad de producto. El reactivo 2 produce 310.48 gramos. El reactivo 1 produce 66.86. Por lo tanto, el reactivo limitante es R1. ¿Quién es R1? El nitrógeno gaseoso. Miren, el nitrógeno gaseoso es el reactivo limitante. Por lo tanto, el otro es el reactivo en exceso, R2. ¿Quién es el reactivo en exceso? El hidrógeno gaseoso. ¿Ok? Y ya contestamos la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿quién es el reactivo limitante? Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuántos gramos se formaron? Ok, no se pueden formar 310.48 gramos. ¿Por qué? Porque recordemos la teoría. El reactivo limitante es el primero en consumirse y es el que determina cuánto producto se hace o cuánto producto se forma. Por ende, si el reactivo limitante es el nitrógeno
gaseoso significa que la masa que determina la cantidad de materia que se forma será 55 gramos de, en este caso, de nitrógeno gaseoso. ¿Ok? Esos 55 gramos de nitrógeno gaseoso solo pueden formar 66.86 gramos de amoníaco gaseoso. Por ende, esta es mi segunda respuesta. Miren. Mi segunda respuesta es: se pueden formar o se formarán 66.86 gramos de amoníaco gaseoso a partir de estos dos reactivos. No se forma esto. ¿Por qué? Porque una vez que un reactivo se consume, el otro solo queda en exceso, el otro solo queda en sobrante. Por lo tanto, el producto que se forma está condicionado por el reactivo limitante. Si el reactivo limitante solo puede formar 50 gramos, esos 50 gramos es el producto que se formó. Si el reactivo limitante solo puede formar 30 gramos, esos 30 gramos representan al producto que se va a crear. ¿Ok? Entonces, ahí está un ejercicio de cómo calcular el reactivo limitante y cómo calcular la cantidad de producto que se forma a partir de los reactivos que me den la ecuación química. ¿Ok? Esos son los pasos que debemos de seguir para determinar la cantidad de masa que se forma y quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Espero que les sirva de mucho este video.